Mi equipo está conformado por Marta Elizama Peña Sánchez y yo, Lady Emilia López González. El tema del que vamos a hablar son los delitos de cuello blanco en México, en sí del lavado de dinero. Introducción. En este PIA hablaremos sobre los delitos de cuello blanco en México, específicamente el lavado de dinero. Tenemos entendido que los delitos contra la propiedad, que son especialmente difíciles de probar, y los más comunes que son el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho y el vaciamiento de empresas. También la quiebra fraudulenta, la malversación de fondos económicos y la delincuencia organizada. Esto es donde la tarea sucia deja personas de más bajo nivel, mientras que los demás tienden un nivel más alto. Los nombres cuyos se les brindó a cada uno de estos delitos se definió la delincuencia de cuello blanco. Se definió como la violación de la ley penal por una persona de alto nivel socioeconómico en el desarrollo de su actividad profesional. También mencionaremos la problemática y gráfica, etc. Delitos de cuello blanco en México. Lavado de dinero. Los delitos de cuello blanco suelen ser un tipo de fraude cometido por profesionales empresariales y también los gubernamentales. Esto incluye el fraude comercial, el fraude de atención médica, el fraude hipotecario, fraude de valores y productos básicos, el fraude de seguros, fraude comercial masivo, ejecución hipotecaria y lavado de dinero, fraude de bancarrota, fraude de fondos de cobertura, y estos pueden ser un delito de hurto, plagio, malversación, estafa y entre otros, cometidos sin violencia ni amenaza directa. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de todos los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, como por ejemplo el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y por último terrorismo. El objetivo de operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de las actividades ilícitas parezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Resumen de la problemática. El lavado de dinero es una problemática muy significativa que abarca muchas otras. Algunas de estas son ilegales o criminales, como ya les mencioné en la diapositiva pasada, que puede ser tráfico de drogas, estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y por último terrorismo. El lavado de dinero es el proceso en el que fondos o activos generados por actividades ilícitas son puestas en relación con operaciones legales para poder circular dentro del sistema económico de forma legal para que no puedan ser rastreados sus orígenes. En México existen tres formas principales. La primera son los recursos que provienen de actividades relacionadas con la corrupción. La segunda son aquellos que son generados por el crimen organizado y la tercera, los que no se fiscalizan debido a la evasión de impuestos. Esta actividad existe desde que existe la moneda misma y en la actualidad los métodos de lavado de dinero se han sofisticado mucho. Generalmente existen tres fases de su funcionamiento. La primera es colocación. Los recursos obtenidos de manera ilícita usualmente se colocan dentro de un sistema financiero a nombre de alguien que los haga parecer legítimos. Este es el momento en el que hay mayor susceptibilidad para su identificación y mayor vulnerabilidad para las empresas financieras. Estratificación. Estas se llevan a cabo múltiples transacciones para que de forma estratégica escondan el origen de los recursos. Se pueden transferir el capital entre varias cuentas, comprar y vender diversos bienes o servicios que servirán para perder de vista de dónde proviene el dinero. Por último está la integración, que es cuando el dinero ya está limpio y pierde su verdadero origen. Después se integra a la economía formal como inversión en un negocio rentable o en la compra de bienes finales. Incluso se puede dar entrada nuevamente al sistema financiero. Una característica común es que el lavado de dinero, en especial si es de grandes cantidades, suele costar una parte del dinero que se lava, por ejemplo, en forma de sobornos. A continuación se relacionan los procedimientos más comunes de lavado de dinero. La más común es el de casinos, que en este pues un individuo entra a un casino y compra fichas con dinero ilícito. Después ese individuo jugará durante un tiempo relativamente corto y cuando la persona canjea las fichas espera recibir el pago con un cheque o al menos obtener un recibo para poder reclamar los ingresos como ganancias del juego. Después sigue la complicidad de la banca.
Hay muchos casos en que las organizaciones de lavado de dinero gozan de la colaboración de las instituciones financieras, a sabiendas o por ignorancia, dentro de los que están a fuerza del mismo país, las cuales dan una justificación a los fondos de objeto de lavado de dinero. Muy bien, aquí yo continuaría y bueno, continuamos con el contrabando de efectivo, que es el transporte del dinero objetivo del lavado hacia el exterior. Existen algunas ocasiones en las cuales los blanqueadores de activos mezclan el efectivo con fondos transportados de otras empresas, para así no dejar rastro del ilícito. Y los corrupción bancaria, en este caso los blanqueadores de dinero o los delincuentes compran una participación de control en un banco, preferiblemente en una jurisdicción con controles débiles de bloqueo de dinero, y luego mueven el dinero a través del banco sin escrutinios. Y el salario en negro, una empresa puede tener empleados no registrados, sin controles escritos o contratos escritos, digo, y pagarles sueldos en efectivo. Se puede utilizar dinero sucio para pagarles. El objetivo planeado es conocer la problemática del lavado de dinero. Como muchos sabemos, en una actividad se ve a menudo. Tener siempre en claro que la ética de la cultura de legalidad es nuestra persona. Teóricos, creemos que el lavado de dinero tiene un fin, de esconder la procedencia ilícita del dinero que alcanzaba con sus actividades delictivas. El lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Se dice que se originó en los Estados Unidos, de la década de 1920 y 1930, cuando delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios similares para que funcionaran con dinero en efectivo, en denominaciones pequeñas, para mezclar las ganancias de esas actividades legítimas con sus ganancias ilegales de la prostitución y las ventas de licores pirateados. Población atendida. Tiempo y espacio físico geográfico. Lugar, México, tiempo, actualidad. Y en este problema del lavado de dinero afecta tanto en México, afecta la estabilidad política, afecta la economía mundial, debido a que puede alterar los precios de diferentes beneficios y servicios, lo que ocasiona distribuciones a lo libre competencia, pérdida de empleos y merma de crecimiento económico, pues los delincuentes no buscan obtener ganancias propias de un negocio. Resolución del problema. Prevenir el lavado de dinero es una tarea que denomina mucha atención y cuidados. A continuación te daremos algunos consejos que pueden ayudarte. Conocer a tu cliente. Es importante conocer a los clientes, sus actividades y entender sus fuentes de financiamiento. De esta manera es más fácil identificar su comportamiento y prevenir operaciones sospechosas. Asegúrate de la política de inversiones. Asegúrate contratar o contar con una política de inversiones bien definidas. Minimiza los ingresos de recibir inversiones de dudosas procedencias y cuidado con quien te brinda créditos. Muchas empresas se ven tentadas a optar por créditos de unas empresas que aún no están afinizadas en el mercado financiero. Debes tener mucho cuidado para no ingresar capital de organizaciones cuyo dinero pueda prevenir de transiciones ilícitas. Infórmate para que lo prevengas y el lavado de dinero no te afecte. La información es el mejor aliado. Es esencial saber cómo funciona y asimismo para entender en qué situación
se corren más riesgos. Aquí ya iniciamos con las gráficas de la encuesta. La primera fue, ¿el lavado de dinero es algo bueno? 11 personas contestaron que no y una contestó que está en un punto intermedio de sí y no. La segunda es, ¿te involucrarías en esto de lavado de dinero? 8 personas contestaron que no, 2 personas contestaron que quizás y otras 2 contestaron que sí. Continuamos con la siguiente pregunta del cuestionario. Pregunta 3. ¿Para ti es legal o ilegal? 11 personas contestaron ilegal y una contestó legal. Y en la cuarta pregunta, ¿crees que deberían hacerlo legal? 10 personas contestaron no y 2 contestaron sí. La 5 es, ¿qué opinas sobre este tema del lavado de dinero? 6 personas contestaron con que cada quien es libre de hacer lo que quiera y otras 6 contestaron con que nadie debería hacerlo. ¿Crees que en México se ve mucho esto? Y todas contestaron con que sí, que muchas personas lo hacen. Pregunta 7. ¿Conoces a alguien que haga esto? 8 dijeron no, 3 prefirieron no decir y una contestó sí. Y en la pregunta 8, ¿en qué género se representa más este tema? 7 contestaron no específico, 5 contestaron hombres y 0 contestaron mujeres. La pregunta 9 fue, ¿crees que hay alguna ley que prevenga la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Y 9 personas contestaron que sí y 3 personas contestaron que no. Pregunta 10. ¿Qué opinas sobre el lavado de dinero? Algunas de las respuestas fueron que es malo, que es algo irrelevante, pero el gobierno lo ilegaliza por causa de que cualquiera podría tener dinero y eso no serviría conveniente sin ningún orden, que cada quien sabe lo que hace y las consecuencias que puede traer. Otra es, puede que ayude económicamente a un país, pero no se puede no sería la manera correcta. Prefiero no opinar, es una práctica ilegal, es malo, es deshonesto, también es algo más normal cada vez. Es esa situación, pues tal vez la conviene para el dueño de ese dinero, pero no tarda mucho en que otras personas se den cuenta y después todos lo sepan y no es conveniente. El lavado de dinero es una práctica ilegal cometiendo para organizaciones criminales que buscan introducir el dinero obtenido por medio de sus operaciones ilegales en el sistema financiero bancario y esto por medio de varias prácticas. Todo esto conlleva gran peligro, pues a grandes rasgos puede generar un problema en el mismo sistema, además de afectar la economía del lugar donde se reside el caso. Y pues otra es el lavado de dinero es común en México para evadir impuestos. Aquí se muestra el link de la encuesta que realizamos, que en sí pues son las preguntas que pusimos en las gráficas. Y por último damos la conclusión, que el lavado de dinero es un problema socioeconómico internacional, como ya hemos ido mencionando en el desarrollo de la investigación, en donde el sistema financiero es utilizado como un medio de bloqueo, afectado la integridad del mercado internacional, por lo que cada país debe tener las medidas adecuadas para prevenir esta actividad ilícita, además de que se debe dar un adecuado intercambio de información entre los países. El sistema financiero está en constante riesgo de verse involucrado en el lavado de dinero, a pesar de que las medidas adaptadas para prevenir y detectar operaciones con rasgos y recursos de procedencia ilícita, ya que es un fenómeno dinámico y cambiante en el que continuamente se desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilícito de los recursos financieros. Por esta razón es necesario conocer, estudiar y analizar constantemente los nuevos métodos que se pudiesen presentar para
encubrir los recursos de procedencia ilícita. Consideramos que las autoridades mexicanas deberían implementar regulaciones donde a las entidades financieras se les prohíba ingresar los recursos financieros cuando estos provengan de personas identificadas como narcotraficantes, defraudadores, entre otros, de las cuales se sospecha que lavan recursos financieros. Además, sería necesario que las autoridades mexicanas proporcionaran información de las entidades financieras con respecto a este tipo de personas de manera constante y actualizada. Y muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado y que tengan un excelente día. Gracias.